Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana. Un nuevo día más que el Señor nos da para darle gloria, honor, alabanza y adoración. Un día más para poder bendecirle en este día y poder aprovechar este momento en la santa presencia de nuestro buen Dios para que su nombre cada día, cada mañana y en todo momento sea exaltado y, como dice su palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestros corazones y que nuestras vidas, aquellos que comprenden verdaderamente lo que es vivir, lo que es respirar, es necesario alabar y adorar en nombre de nuestro buen Dios. Por eso estamos hoy reunidos aquí delante de su presencia, para que con nuestras propias palabras nosotros podamos agradecerle al Señor porque nos permite un día más de vida, porque nos permite un día más para reunirnos con nuestra familia, poder disfrutar de lo que el Señor nos ha brindado, como lo hablábamos el día domingo, en donde podemos eh, ser esas personas que disfrutan y descansan en la presencia del Señor. En este día les voy a invitar a todos los que se están conectando, dándoles un saludo muy especial también, muy fraternal, que compartan con todos sus contactos este tiempo devocional y que seamos esos instrumentos para expandir el mensaje de nuestro buen Dios a todas y cada una de las personas que sabemos que lo necesitan. Hay muchas personas por las cuales y por causa de ser amigos de ustedes se han venido conectando, y son esas personas que también están recibiendo una palabra que sé que les ayudará. En el día de hoy vamos a hablar de algunos principios que realmente detienen al ser humano a alcanzar o a progresar mejor. Y por eso necesitamos comprender eh, algunos conceptos. Quizás son muchos, pero no hablaremos mm, todo de ello, pero sí de algunas cosas importantes que sé que nos detienen a cada uno de nosotros para progresar. Un saludo muy especial para los que nos están saludando en esta mañana. Mi hermanita Emma, mi hermanita Emiliana, mi hermanito Julio, mi hermanita Maribel, todas y cada una de las personas que se están conectando en esta hora y que dejé también a un lado, sé que hay otros que nos están saludando. Un saludo muy especial para mi hermanita Elsa, bueno, todas las personitas que están allí conectaditas en esta mañana, en este tiempo devocional. Un saludito muy especial. Les voy a invitar a que dispongamos nuestros corazones y recibamos esa palabra que el Señor trae en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo devocional, Señor, el cual tú nos permites, Señor, recibir una palabra, Señor, en comunidad, a través de las redes sociales, Señor, y a través de esta página de Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer, Señor, por el cual llevamos y transmitimos, Señor, tu palabra, a la cual te pedimos, Señor, que en este día, Señor, seas tú bendiciendo, Señor, a cada persona, Señor, que se está conectando. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, te damos gloria, honor, alabanzas y adoración. Agradecidos contigo, Padre amado, porque cada día, Señor, has provisto todo lo necesario. No has permitido, Señor, que falte cosa alguna ahora, dependiendo de lo que nosotros quizás verdaderamente estamos esperando. Pero sé que has estado allí, Señor, para darnos lo más importante, una fortaleza espiritual, y llevarnos cada día a mantenernos firmes, Señor, ante cualquier circunstancia. Yo sé que tú tienes el control de absolutamente todo, y por eso te buscamos en este día, Señor, para rendir, Señor, nuestras vidas delante de ti y depender, Señor, en absoluto, Señor, de todas las cosas que tú quieras ofrecernos. Por eso
nuestros corazones, Señor, sienten verdaderamente que hay una satisfacción, Señor. Nuestros corazones, Señor, se sienten cada día en la plenitud. Reconocen, Señor, que todo lo que tú nos das, Señor, sobre todo en lo espiritual, es lo que nos ha llevado, Señor, a seguir hacia adelante, Señor, con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que nos ayudará a cumplir, Señor, con el propósito en esta vida, Señor, a correr la carrera como el apóstol Pablo también lo menciona, Señor, en donde podemos llegar a ser como el mismo Pablo instruía a Timoteo, siendo esos soldados, amado Rey, Señor, que no tienen nada de qué arrepentirse. Por eso, Señor, nosotros corremos a tus pies, Señor, y creemos, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y bajo esa voluntad, Señor, queremos vivir día tras día, porque sé que vas renovando, Señor, nuestras vidas, Señor. Nos vas dando fortaleza, nos vas levantando, como a muchos nos gusta, Señor, escuchar diferentes tipos de pasajes, Señor. Podemos encontrar lo que también dice Isaías 41:10, Señor, en donde sabemos, Señor, que cada día tú nos irás, Señor, fortaleciendo, en donde tú nos irás levantando, en donde tú nos irás rejuveneciendo, en donde tú, amado Rey, nos llevará, Señor, cada día a dejar de sentir, Señor, todo tipo de temor, ansiedad, dudas. Es ver, amado Rey, Señor, y tener la capacidad de poder tomarnos de tu mano, Señor, y decir: aquí estamos, Señor, caminando contigo, y es un día más, Señor, que tú nos has brindado para disfrutar de tu presencia. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, un saludo especial para los que se acabaron de conectar. Mi hermanito Antonio Ruiz desde Usme, mi hermanita Nuri Cárdenas, mi hermanita María Aurora también desde los Estados Unidos, mi hermanita Rosario también desde Usme, mi tía Derly desde los Estados Unidos y Lisette Marín. También un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando en esta mañana. Y bueno, vamos a comenzar con este tema: los obstáculos del progreso. En realidad, nosotros podemos ver a lo largo de nuestra vida cómo el Señor nos da a cada uno de nosotros esos principios para poder lograr y conquistar muchas cosas. Sin embargo, sabemos que nada de esas cosas el enemigo quiere que se alcance. Y no solamente el enemigo, hay leyes espirituales, bíblicas, en donde el Señor nos muestra que algunas situaciones no nos llevarán a nosotros a alcanzar precisamente lo que nosotros necesitamos. El enemigo sabe que el ser humano en sí ha sido materialista, y ha hecho el enemigo lo imposible para poder estancarnos y detenernos aún en las cosas materiales y en las cosas que nosotros necesitamos. Es la razón por la cual muchos quizás discuten con el Señor. Es la razón por la cual muchos, aunque llegan a los pies de Cristo, terminan por apartarse. A veces no es ni siquiera por el pecado, pero sí ha sido a veces una de las causas por la cual el ser humano ha terminado por distanciarse del Señor. Y hoy quiero tocar 4 punticos en donde queremos analizar precisamente por qué, cuando quizás hay un propósito especial en la vida de cada persona, muchos no lo han logrado, muchos no lo han alcanzado. Cuando hablo de que Dios es un Dios que cada día a través de la Escritura nos da principios para lograr aún muchas cosas, hablo precisamente de poder encontrar de que el ser humano también tiene la capacidad de tener sabiduría, tiene la capacidad de trabajar, tiene la capacidad de enfrentar cualquier tipo de inconvenientes o problemas, tiene la capacidad de alcanzar muchísimas cosas. No quiero decir que
tengamos que hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Al contrario, es con la voluntad de Dios que debemos también realizar todas estas cosas o lograr todas estas cosas como beneficio sobre nuestras vidas, pero el Señor nos ha dado esas pautas, esos principios, y son pautas y principios que el ser humano ha querido brincarse y ha querido saltar, pero aún así está esperando que la bendición caiga directamente del cielo. Y no todas las cosas suceden de esta manera, porque así como el ser humano desde el principio cometió errores, cometió pecado y falló delante de Dios, dice la palabra que el ser humano fue destituido, ¿verdad? De la tierra que el Señor le había dado, la tierra del Edén. Y cuando lo destituyó de aquel lugar, le dijo que él iba a lograr quizás todo lo que él tenía allí sin hacer esfuerzo alguno, pero que lo iba a lograr con el sudor de su frente. Muchos lo llaman maldición, muchos lo llaman un esfuerzo, muchos quizás para este siglo XXI quisiera obtener el socialismo para no trabajar y que sea, ¿cómo se dice allí? Que sea nuestro país quien dé absolutamente todo. Y esto está pasando mucho con los jóvenes. Queremos estudio gratis, queremos salud gratis, queremos todo gratis y ya no queremos hacer absolutamente nada, pero hay un principio que nos lleva de que si queremos soñar y que si queremos tener, precisamente tenemos que adoptar la palabra de Dios y ser personas que obedecen al Señor. Una de las preguntas que casi siempre hacemos nosotros es: ¿por qué usted se acercó a Dios? ¿Cuál es el propósito principal en donde cada día usted busca al Señor? Una de las cosas que también nosotros preguntamos es: ¿usted cómo ve a Dios? Y allí nosotros nos vamos a poder dar cuenta y identificando toda nuestra vida, los que hemos tenido un recorrido. Yo soy el primero que levanto mi mano y ustedes lo saben. Yo busqué a Dios en primera instancia queriendo lograr todas las cosas terrenales sin ningún esfuerzo alguno. Eso sí quiero que de pronto usted lo comprenda, porque es lo que siempre hemos querido buscar los seres humanos cuando vamos delante de la presencia de Dios. Y lo más triste de todo es que dentro de las iglesias estamos encontrando ese tipo de predicación. Entonces yo me voy a quedar en donde me hablan bonito y en donde creo que voy a lograr absolutamente todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios porque aunque crecí en un lugar como estos, en predicaciones como estas, me di cuenta que el Señor no me prosperó de esa manera como ellos lo hacían. Y yo le doy gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si eso hubiese sido así, probablemente me hubiese quedado enredado en esta situación y hubiese alabado quizás todas estas cosas y nunca hubiese sido una persona que por sus propios méritos progresaba. Entonces, yo podría buscar a Dios precisamente para que Él provea todo lo que yo necesite sin que yo tenga que cumplir con absolutamente nada de lo que el Señor demanda. Y así como vemos al principio, vemos ataduras mundanas. Somos personas que nos atrae el mundo. Somos personas que nos dejamos desviar de ese propósito. Y este es el primer punto, las ataduras mundanas. Vemos cómo el Señor diseñó desde el principio un huerto en donde al ser humano no le faltaba absolutamente nada. Desde allí podemos ver un progreso totalmente diferente a lo que verdaderamente el Señor diseñó. El Señor quería que el ser humano tuviese una relación directa con Él, precisamente para que aún inclusive en su vida espiritual no faltase absolutamente nada. El Señor le dio sabiduría,
le dio nombre a los animales, le dio nombre absolutamente todas las cosas. Y allí podemos ver que en medio de esta situación, las ataduras o las cosas que hay en el mundo nos atraen, y cuando nos atraen esto termina por atarnos. Eso es como aquellos que han cazado en el monte y ponen trampas allí. Podemos ver que varios animalitos de estos caen en sus redes. Y así podemos ver cómo muchos cristianos o que conocen del Señor han terminado cayendo en las redes del enemigo, han terminado siendo atados por Satanás. Y el ser humano se dejó vislumbrar no solamente del fruto, sino de las palabras que el mundo, en este caso Satanás, le daba a aquella mujer para que cayese en la trampa. ¿Qué le ofreció? Que quizás iba a conocer el bien y el mal y que iba a ser igualito a Dios o superior que Dios. El ser humano, por tener sentimientos, por tener voluntad, por tener esa capacidad de pensar, quizás anheló ser igual que Dios, y esto lo terminó por enredar en las redes del enemigo y terminó siendo atado. Y cuando la humanidad empieza a progresar, en este caso progresa en comunidad, nos damos cuenta que a raíz de lo que pasó al principio, a través de ese pecado, progresó el pecado de una manera tan creciente que podemos ver que ya no era solamente el desobedecer una orden, sino que allí empezó a incrementarse y aumentarse el pecado de una manera absurda. Pero así de pronto podemos ver precisamente lo que hay en el corazón del ser humano. Y en Génesis capítulo 19, viendo la maldad de Sodoma y de Gomorra, pero viendo aún así a Lot y a su familia que estaban allí en aquella ciudad, vemos a unos ángeles ir por esta familia y ser rescatada quizás de la destrucción de aquel lugar. Y esta es la consecuencia de por qué el ser humano ha venido siendo atado por las cosas del mundo, en donde no quisiese experimentar libertad. Por ejemplo, Lot iba a salir juntamente con su esposa, juntamente con sus dos hijas, guiados por los ángeles de su mano. Los varones asieron de su mano, dice la palabra del Señor, de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Él se detuvo. Él no quería salir de aquella ciudad. Era un hombre que quizás ya estaba siendo aferrado a las cosas del mundo. Recuerde que aquí sucedió algo muy extraño. Lo que sucedió aquí en este mismo lugar, o hacia donde llegó, en este caso Lot, fue precisamente porque se dejó vislumbrar de una llanura en donde podían todos sus animales y todo su ganado alimentarse, en donde fue estableciendo tiendas, hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Que la misericordia de Dios le alcanzó, gloria al Señor, pero quizás la vida de Lot en aquel lugar no iba a progresar precisamente porque se estaba dejando llevar por todos estos asuntos. Al contrario, es más, Lot y su familia iba a ser destruida juntamente con Sodoma y Gomorra, si así el Señor lo hubiese permitido. Que el Señor es fiel a sus promesas, que el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros, sí, porque si quizás Lot hubiera tenido verdaderamente esos principios en su corazón, nunca hubiese llegado a Sodoma y Gomorra. O si hubiese llegado a Sodoma y Gomorra, al ver la situación que se vivía allí, inmediatamente hubiese salido de aquel lugar. Pero quiso pertenecer de estas cosas. Y para colmo de males, en el versículo 26, yo no quiero leerlo todo porque se nos va todo el tiempo, le invito a que usted lo lea todo,
pero en el versículo 26 del capítulo 19 de Génesis dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Por qué se volvió estatua de sal? Porque esta mujer quiso ver cómo iba el Señor a destruir a Sodoma y Gomorra, cuando quizás se le había dado una orden de que tenían que ir rumbo a la ciudad, inclusive que Lot escogió para que no fuese destruida, sin mirar atrás. Y muchos de nosotros estamos mirando atrás. El día domingo tuvimos que oficiar una ceremonia y fue bastante hermoso casar a personas en medio de la pandemia, poder ver el propósito que Dios tiene para con cada persona, pero a su vez fue tratar de analizar en medio de esta ceremonia que esta parejita que había dado este paso era una parejita que no podía ya volver a mirar hacia atrás. Era una parejita que en realidad tienen que empezar a construir algo nuevo y totalmente diferente, aún conforme a los mandamientos del Señor. Esta parejita no podrá progresar precisamente si está analizando hacia atrás, ¿verdad? Y al ver esta situación y al estar allí con los hermanos y compartiendo con algunos, hablando de reuniones, hablando de lo que un día quizás nosotros practicamos, y al ver esta ceremonia y este compartir tan sencillo y tan hermoso, nos sentimos muy acogidos y fue algo muy agradable. Pero hablando con algunos hermanos de la fe, pudimos analizar lo que en algún momento de nuestras vidas nosotros practicábamos, ¿verdad? Y a veces el enemigo quiere llevarnos a recordar nuestro pasado. Y en alguna situación de nuestras vidas nosotros acompañamos a unas personas a una reunión, escúcheme muy bien. Estas personas estaban empezando a conocer de Dios y fuimos a unos 15. Pues no nos imaginábamos que dicha reunión tenía que ser con todas las de la ley como las ofrece el mundo. Y cuando llegamos allí, a aquel lugar, no solamente había trago, no solamente había gente fumando, no solamente había jóvenes en las afueras consumiendo droga, sino que también habían homosexuales, lesbianas, y nosotros estábamos en medio de esta reunión y nos sentíamos bastante incómodos, tanto así, y les compartí a ellos que era una fiesta, como dicen por ahí en el mundo, con todos los juguetes. Eso era el ruido, la música, estábamos muy incómodos, y ese día se viene un aguacero como quizás nunca antes visto. Tronaba tan fuerte que se escuchaba aún inclusive por encima de la música estos truenos. Parece que el mundo se fuera a abrir. Dijimos, el Señor nos cogió en el lugar equivocado, el Señor vino por su iglesia y nos cogió en el lugar equivocado. Allí el Señor nos dio celo, allí el Señor nos dio temor, allí el Señor nos dijo, no podemos estar en un lugar como estos participando de tanta inmundicia. Porque no solamente es que el Señor nos coja mal parqueados, sino es poder muchos con la debilidad que tuvieron en algún momento de sus vidas terminar participando nuevamente del trago, del chisme, de la grosería, de la murmuración. Esta mujer no pudo progresar juntamente con su familia. Esta mujer se convirtió en una estatua de sal. Si Lot hubiese retrocedido, ¿qué hubiese pasado? Si los ángeles no hubiesen tomado la mano de Lot, la mano de su mujer y la mano de sus hijas, ¿qué hubiese pasado? No hubiesen sido personas que hubiesen salido de esta situación. Muchos de nosotros nos enredamos aún con cuestiones del mundo. Terminamos participando de las cosas del mundo, pero aún así terminamos por fallarle al Señor y aún así terminamos retrocediendo. Pero queremos que el Señor nos progrese, queremos que el Señor nos bendiga.
Queremos que cada promesa que está en la palabra del Señor sea un beneficio y un cumplimiento sobre nuestras vidas, sin importar si yo soy desobediente. ¿Me hago entender? Anoche o antes de despertarme tuve un sueño, estoy que le doy vueltas, estoy que le pido al Señor que me dé la interpretación de este sueño, pero fue poder ver así a nuestro Señor Jesucristo como se ve en películas, pero en el siglo XXI. No sé si me hago entender. Y fue que pasaba y lo llevaban encadenado y es como lo muestran, como si fuese el rostro de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo no, sino como lo muestran en las películas respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y yo estaba allí, me habían cogido y según los que me habían cogido tenía yo que negar al Señor. Y si no negaba al Señor, me tenían mis manos encima de una mesa y con diferentes tipos de martillos, ellos golpeaban mis manos. Y quizás lo que medio se me viene a la cabeza es que muchas veces nosotros estamos negando al Señor. Muchas veces nosotros decimos creer en el Señor, pero terminamos con las ataduras del mundo. Y estas cosas no nos están dejando progresar. Estas cosas no nos están dejando ver precisamente aún lo que yo puedo lograr. Porque si yo digo caminar con Dios, la palabra de Dios está escrita en las tablas de mi corazón y yo tengo que cumplirla a cabalidad. Aunque de pronto no lo creamos, muchas de los obstáculos que quizás hay en nuestras vidas son nuestra familia. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Sí. La verdad, nosotros hemos aceptado un llamamiento de parte del Señor. Como Iglesia de Cristo hemos tratado de darle un orden a cada área de nuestras vidas. Primero Dios, segundo mi familia, tercero mi trabajo, cuarto el llamamiento o el ministerio, y así sucesivamente hemos tratado de darle un orden. Y quizás no quiero meterme en el asunto, no quiero decir que esté mal. Sin embargo, muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos visto cómo el Señor abre puertas, nos lleva hacia el progreso, pero después nos olvidamos de Dios y empezamos a sacarle tiempo precisamente a todos estos asuntos y nos olvidamos de aquel que nos ha bendecido. No quiero decir que descuidemos nuestra familia, no se puede descuidar nuestra familia. No quiero decir que no salgamos a descansar, a pasear, a ir a un parque. No quiero decir eso, pero creo que hemos tenido algo muy importante que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y es que amarás a Dios por encima de absolutamente todas las cosas. Y cuando se hablan de todas las cosas, encuentro como significado de que todo significa es todo. Y cuando el Señor nos da un mandamiento o un segundo mandamiento que es semejante a este, dice el Señor que amarás a tu prójimo. Dentro de tu prójimo está el próximo, que puede ser tu esposo, que puede ser tus hijos, pero como segundo mandamiento. Y dice que lo amarás como a ti mismo. Y acá podemos ver aún bíblicamente, por ejemplo, acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículo 57. Todas y cada una de las personas que iban siendo instruidas por el Señor, iban siendo discipuladas por el Señor. Muchas veces nosotros somos los encargados de sacar cualquier tipo de excusas para dejar de servirle al Señor. Yo sé que hay situaciones difíciles, mi amada iglesia. Pero así como hay situaciones difíciles, cuando creemos en Dios, Dios se encarga de absolutamente todo. ¿Por qué lo digo? Antes de leer la palabra del Señor, lo digo porque en algún momento de nuestras vidas invitamos a una persona a una campaña evangelística
ya hace muchos años, esta persona tenía que estar al cuidado de su hija allí en cancerología, porque estaba sufriendo bastante, estaba a punto de morir. Esta señora estaba muy preocupada, la invitamos a la iglesia. Esta mujer, antes de entrar a la iglesia, casi le pasa lo de Locke, casi le pasa lo de Locke, casi se devuelve. Ella me decía, no puedo dejar a mi hija sola. Tanto tiempo no la puedo dejar sola, yo como que me devuelvo. Yo le dije, mientras tú ingreses a este lugar y escuches lo que el Señor te va a decir, mientras tú estás en este lugar preocupada por lo que el Señor va a decir, estoy seguro que el Señor está allí con tu hija. El Señor no te soltará, no te abandonará y no abandonará a tu hija. Yo sé que el Señor hará algo especial. Aquella mujer quizás recobró fortaleza, valentía, entró, recibió el mensaje y cuando volvió a la clínica, al otro día, cuando le sacaron exámenes y demás, le dieron salida. Yo no sé qué pasó con esta mujer. Lo que yo vi después fue que se fueron, no eran de la ciudad de Bogotá, creo que eran de un pueblo, volvieron a su pueblo. Estaba siendo discipulada a la distancia por teléfono. Esta mujer no quiso más, se apartó del Señor y poco tiempo después terminó una vez más en cancerología con su hija. Aquí pude ver primero una respuesta de parte de Dios. Aquí pude ver primero que Dios, cuando nos preocupamos por las cosas del Señor, el Señor se preocupará por las del resto, por nuestra familia. Simplemente hay que sacarle el tiempo adecuado al Señor, porque no podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay una familia por la cual tenemos que responder, hay una familia a la cual tenemos que instruir siendo ejemplo y testimonio, hay una familia por la cual debemos cuidar, hay una familia por la cual debemos compartir, ¿verdad? Pero también hay un Dios al cual no podemos dejar de lado. Y dice Lucas, capítulo 9, versículo 57, lo siguiente, dice su palabra, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Probablemente este varón tenía familia. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas los hijos de los hombres no tienen donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y mire lo que empezó a suceder. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ya estaba sacando una excusa y estaba diciendo, bueno, si quizás tú no tienes nada para ofrecernos, si quizás las zorras tienen guaridas, si quizás las aves tienen nidos en los cielos, y quizás tú no tienes dónde recostar tu cabeza y no tienes nada que ofrecernos, entonces no te voy a seguir. Si yo tengo que progresar por sí mismo, no te voy a seguir. Después hablamos. Déjame que papá muera y lo entierre y después miramos a ver si te sigo o no te sigo. Y el Señor quizás dijo, ok. Dice el versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Acá el Señor quizás no está tratando de decir que es necesario que se aparte de su familia, no, quizás los tiempos, quizás la cultura era totalmente diferente, pero el llamamiento no es diferente. Y muchos de nosotros nos dejamos desviar porque quizás hay preocupaciones familiares, pero ciertas preocupaciones familiares nos llevan a distanciarnos de Dios y un día no podremos quizás progresar. El Señor tenía un propósito específico para que cada vida progresara. Cuando yo digo progresar, no tiene que ver solamente con las cosas materiales. Progresar, y en mi caso, es anunciar el reino de los cielos. Como quizás este hombre le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú
anuncia o predica lo que es el verdadero evangelio. Habla del reino de los cielos, predícalo, anúncialo. Y muchos de nosotros dejamos de servirle al Señor. Primero está mi trabajo, porque ni siquiera es Dios. Segundo está mi familia, porque ni siquiera es Dios. Y así empezamos a excusarnos de diferentes formas, como quizás sucedió con este tipo de personas. Le seguían. Estaban caminando con el Señor, pero cuando escucharon la respuesta del Señor se detuvieron. Cuando muchos de nosotros, los que predicamos una sana doctrina, le decimos: si usted quiere casa, si usted quiere carro, trabaje. Quizás muchos se molestan porque quieren casa y quieren carro sin quizás trabajar, olvidándose así de lo que el Señor ha estructurado y haciendo o queriendo hacer su perfecta y su bendita voluntad, mas no la de Dios. Y esto es triste, porque aunque muchos dicen primero Dios y segundo mi familia, a veces hasta mentirosos estamos siendo, porque a veces ni siquiera Dios está allí en primer lugar. Estamos escudándonos: es que yo no voy a la iglesia, es que yo no me congrego, es que yo no me reúno, es que ahora esto, es que ahora lo otro. Ok, o sea que era mejor cuando no teníamos trabajo, o sea que era mejor cuando estábamos pasando por problemas, o sea que era mejor esa situación porque me llevaba a buscar más a Dios, y porque me llevaba a congregarme, y porque me llevaba a estudiar, y porque era mejor. ¿Cierto que en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado eso? Gloria a Dios para los que se mantuvieron firmes y que nunca han olvidado a Dios, y que nunca han olvidado de a dónde los sacó el Señor, sino que cada día le siguen y cada día le sirven. Cada día nacen su perfecta y bendita voluntad. Y esto es hermoso, porque acá podemos reflejar que Cristo está sobre nuestras vidas y que nunca nos vamos a apartar de Él. Gloria a Dios, porque abrió puertas. Con más veras voy a ser agradecido. Con más veras voy a hacer su voluntad. Pero a veces dejamos de progresar porque decimos que estamos haciendo esto. No, yo no quiero decir que abandones a tu familia, mucho menos el Señor. Pero el Señor sí está diciendo, dando prioridades. Esto es importante. ¿Qué le dijo el Señor a aquellas personas cuando un día el Señor estaba predicando su palabra y llegó María, su madre, y llegaron sus hermanos y golpearon en aquel lugar preguntando por Jesús? Y los que abrieron aquella puerta dijeron: Jesús, María tu madre y tus hermanos están en la puerta. Y el Señor decía: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Son los que escuchan el evangelio del reino de los cielos. En alguna otra ocasión le dijeron: bienaventurados los pechos que mamaste. El Señor dijo: bienaventurados todos los que hacen la voluntad del Señor. Y no es que quiera decir que estaba desmeritando a su madre, ni a sus hermanos, ni a sus escogidos, ni a sus llamados. Hay prioridades. Hay prioridades. Otra de las cosas es la incredulidad, que se presenta como un obstáculo en la vida del ser humano. Hechos, capítulo 17, versículo 32, podemos ver a través, versículo 32, sí, podemos ver en este pasaje, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí podemos ver la incredulidad
de muchas personas que dejan de alcanzar precisamente el reino de Dios. Quizás se estaba exponiendo una doctrina totalmente diferente a la que muchos allí en Atenas habían recibido. ¿Por qué? Porque para ellos la resurrección de los muertos, al ser personas filósofas, filósofos en donde allí, bueno, en Grecia practicaban la filosofía y realmente ellos no creían en la resurrección corporal. Entonces rechazaban este tipo de actos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hablemos solamente de la resurrección. Hablemos quizás de lo cual me ha llevado a mí a dudar del Señor. Como lo dije respecto al sueño, muchas veces terminamos no solamente dudando, sino negando al Señor. Y es aquella fe que tiene que ser inquebrantable en cada una de nuestras vidas. El Señor Jesucristo le llamó la atención de diferentes formas a los discípulos. Y le llamó la atención quizás tan fuerte que a Pedro en alguna ocasión allí, cuando caminó sobre el mar, le dijo: hombre de poca fe. Cuando estaban echando fuera o iban a echar fuera demonios, quizás el Señor les dijo que no tenían fe. Quizás para las circunstancias, los problemas, el Señor les decía: si tuviesen fe como un granito de mostaza, le dirían a aquella montaña: muévete, y aquella montaña se movería. Y es el poder ver que al creer precisamente en el Señor, vamos a ver cómo el Señor ha preparado un camino para poder ver sus maravillas, para poder ver lo sobrenatural, aún inclusive milagros. Pero aquellos que dudan, como estos hombres, dejaron también de progresar ante lo que el Señor quería hacer a través de sus vidas. Muchos quizás, si me escuchan personas nuevas por primera vez, hoy el Señor quizás les hace un llamado precisamente para que puedan creer que por medio del Señor sí podemos alcanzar muchas cosas siempre y cuando hagamos las cosas bien y terminemos creyendo. Una persona que alcanza salvación es porque ha creído también en la resurrección. Es porque ha creído en la muerte del Señor. Es porque ha creído que ha sido sepultado y es porque ha creído que ha resucitado. Y si estas cosas no pueden hallar cabida en nuestras vidas, pues ¿cómo alcanzaremos salvación si quizás no resucitaremos juntamente con Él en un cuerpo glorioso, como lo dice el apóstol Pablo? Somos cada uno de nosotros los que hemos creído sin ver y por fe, como dice la palabra, para alcanzar salvación. ¿O quién vio verdaderamente que el Señor murió, fue sepultado y resucitado? Yo no lo he visto, yo no lo vi, pero puedo creer en su palabra y puedo tener la convicción en mi vida de que estas cosas son así. Y muchos de nosotros dudamos por cualquier, discúlpeme la expresión, por cualquier bobada. Y muchos de nosotros nos hemos apartado del Señor aún por nuestra propia culpa y juzgamos y criticamos al Señor. Hemos dejado de creer en todos estos asuntos. Muchos se han apartado de la presencia de Dios y han dejado de creer en su muerte, en su sacrificio y en el derramamiento de su sangre para perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Yo siempre les digo algo: cuando el enemigo ponga en sus mentes que ya no quieren seguir, que se quieren apartar del Señor, miren la cruz. Nunca dejen de mirar la cruz. Nunca dejen de mirar lo que sucedió allí. Nunca dejen de ver ese sacrificio. Nunca dejen de ver esa muerte. Y mucho menos ese derramamiento de sangre que fue por amor a ti y fue por amor a mí. Muchos dejaron de progresar. Muchos dejaron de alcanzar la salvación. Muchos han desechado la salvación. Y ahora los que están caminando con el Señor
rechazan la salvación. Duda. ¿Y creen ustedes que de esta manera vamos a progresar? Yo no sé a usted qué le llama progreso, pero usted puede tenerlo todo, dice la palabra, pero si pierde su propia alma, ¿de qué le sirve haber ganado el mundo? Y allí en Hechos 24, para terminar, ya el cuarto punto, Hechos capítulo 24, desde el versículo 22 en adelante, hubo un hombre, y hay hombres que a veces escuchan al Señor, pero por encima está sus propias conveniencias o conveniencias personales. Son cosas que no dejan progresar verdaderamente al creyente. Dice la palabra del Señor: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, a los cristianos, antes de ser llamados cristianos, se les llamaba a los del camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle y venirle a él. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Qué pasó? Félix juntamente con su esposa fueron a donde Pablo y escucharon el mensaje de salvación. Eso es tremendo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix quería ¿qué? Congraciarse. Félix quería ser el importante ante los judíos. Félix quería ser reconocido. Él ya sabía que su mandato iba a acabar, por lo tanto quería quedar bien. Entonces dejó preso a Pablo. Todo por un beneficio propio, todo por una conveniencia personal. Muchos de nosotros tenemos este tipo de comportamientos. Muchos de nosotros en varias ocasiones dejamos de, es mejor, vendemos nuestros principios. Conocemos del Señor, escuchamos el mensaje, pero por agradarle a los demás termino haciendo cosas incoherentes. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque usted no le está fallando a uno. Usted le está fallando muchas veces a Dios. Eso sucedió con Judas. Escuchó el mensaje de la fe, el evangelio, pero terminó hundiendo al Señor, todo por un beneficio personal, por lo que había, ¿en dónde? En su corazón. Y cuando se dio cuenta demasiado tarde. Había fallado, había cometido un error. Muchos de nosotros podemos tener ese comportamiento. Pablo quizás pensó que iba a progresar de esta manera y de pronto progresó. Para lo que hoy en día llaman progreso, si es tener solamente las cosas materiales, ok. Pero practicaba la injusticia. Quería que Pablo le diera plata para soltarlo. Era un hombre corrupto, corrompido, malo. Quería beneficiarse de Pablo. Pero como Pablo no jugó a lo que él quería, entonces me voy a congraciar con los demás, voy a quedar bien con los demás,
y voy a decir, mire, yo he cumplido con ustedes. Pablo está preso y no sale de aquí. Es más, Pablo tendrá que morir. Eso prácticamente fue las últimas cosas que habían de suceder con el apóstol Pablo. Era un hombre injusto. Félix era un hombre injusto. Como no pudo, por un lado, beneficiarse, pues trató de beneficiarse por el otro. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros? Nos acercamos a Dios para beneficiarnos de ciertos tipos de cosas, pero de otras no. Tengamos mucho cuidado porque de esta manera no progresaremos. Tú podrás conquistar el mundo entero, como te lo dije ahora, pero tu vida espiritual totalmente destruida. Y no solamente eso, dejaremos de alcanzar verdaderamente lo que el Señor nos está ofreciendo para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar con el Señor. Nos dotará, nos progresará, no solamente de lo que necesitamos aquí en la tierra, sino también de todas las cosas que necesitamos para poder llegar al reino de los cielos. Para eso necesitas cumplir con su palabra, para eso necesitas las armas espirituales, los dones espirituales, para eso necesitas todas estas herramientas para que por medio de ellas tú puedas combatir y resistir y fortalecerte y llegar hasta la meta. No va a ser fácil, te lo digo. No va a ser fácil. Pero te digo algo. Con todo lo que el Señor nos ofrece y nos da día tras día, está aquí en su palabra. Hay principios para poder lograr las cosas terrenales, y lo hablábamos el domingo, también como un progreso, pero también y sobre todo de las cosas espirituales que el Señor está dispuesto a darnos. Pero si hay ataduras mundanas, si mis preocupaciones familiares son más importantes que las mismas del Señor, si hay duda, incredulidad en mi vida y hay conveniencias personales, nunca lograremos alcanzar nada de lo que el Señor nos quiere ofrecer y nos quiere dar. Así que Él no es un escudo, Él es un aliado mío, Él no es mi socio, Él no es lo que yo necesito para poder alcanzar todas las cosas en esta tierra. No nos equivoquemos. Él ya nos dio absolutamente todo hace más de 2000 años, allí en la cruz del Calvario, y es todo lo que nosotros necesitamos. Por eso Pablo habla de una plenitud. En Él hay una plenitud, y el que está en Él y se siente pleno, aunque esté pasando por necesidades, sabe que en Él ha encontrado todo lo que usted necesita. Así que, como dijo también Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos los que avanzamos y hacemos frente ante cualquier adversidad, porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Nos ha dado la sabiduría. Nos ha dado la capacidad de enfrentar esos problemas. Así que, como dijeron nuestras abuelitas, para atrás, ni mirar atrás, porque si miras para atrás asustan. Entonces, mis amados, yo creo que acá hay unos principios que el Señor nos está dando. Si están en nuestro corazón, hay que desecharlos y precisamente empezar a extraer todo lo que el Señor nos ha brindado. Recuerde que detrás de un mandamiento, detrás de una promesa hay un gran mandamiento. Y para alcanzar esa promesa hay que obedecer ese mandamiento. Amén. Vamos a orar en esta hora. Espero que el Señor haya hablado a vuestros corazones. Que el Señor cada día les siga llevando a cumplir con ese propósito que hay en cada vida. No te detengas. Dios tiene un propósito en tu vida. Quizás los momentos son difíciles. Sí, el Señor habló de tiempos difíciles. Pero el Señor no te soltará. Pero el Señor no te dejará en vergüenza.
Si Él dijo que nos alimentaría como alimentó las aves de los cielos, así será. Si Él dijo que nos vestiría, Él nos vestirá. Si Él dijo que nos daría agua, Él nos dará agua. Si Él dijo que daría todo lo que nosotros necesitamos, así lo hará. No hay que dudar. Ten tu confianza en el Señor. Pon tu mirada en el reino de los cielos y te vas a dar cuenta que el Todopoderoso ha hecho todas estas cosas. Amén. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, mi amado Rey. Bendecimos tu santo nombre, te damos gloria, honor, alabanzas y adoración. Padre, yo te pido, amado Rey, Señor, que de cada corazón, Señor, en donde estén buscando, Señor, de tu presencia y en donde hayan personas, Señor, que lo hagan solamente por un beneficio personal, aún teniendo que vender sus propios principios, nos lleve, Señor, cada día, Señor, a reconocer nuestra condición y nuestra naturaleza. Yo puedo ver, amado Rey, Señor, grandes iglesias, Señor, en donde, entre comillas, se ve la bendición, se ve la multitud de las personas, pero quizás han vendido, Señor, sus principios. Podemos ver muchos lugares, amado Rey, que se escudan en ti, amado Rey, para poder lograr sus propios sueños y sus propias metas, mas no las del Señor. Viendo el pecado, viendo la maldad, viendo la iniquidad, aceptando, Señor, siendo cómplices de todo este asunto, viendo la preocupación, Señor, aún por encima de todos tus asuntos, siendo incrédulos, amado Rey, Señor, ante que tú, Señor, nos has mostrado. Muchos, Señor, estamos lejos de ti, porque tú conoces, Señor, nuestros corazones. Y nuestros corazones, Señor, muchas veces están como dice tu palabra. Tú alabas, tú cantas, tú tocas un instrumento, tú predicas, no sé, tú sirves, tú tienes ministerio, tienes autoridad, tienes dones, pero quizás tu corazón está lejos del Señor, porque has aceptado la corrupción en tu corazón. Has aceptado la corrupción en tu vida. Te has apartado quizás de los principios del Señor. Los has vendido y has permitido que esta situación te lleve a participar de las cosas del mundo. Y estamos enredados y estamos atados y estamos siendo personas que cada día se desvían de tus propósitos, aún dentro de iglesias y de congregaciones. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve, como dijo Pablo, decir que hablamos en lenguas, que profetizamos y que damos todo a los pobres, hasta nuestras propias vidas, si no existe verdaderamente el amor? Padre, yo te ruego, Señor, que cada día, Señor, lleves a tu iglesia, Señor, a ser una iglesia pura, sin mancha, santa. He podido ver aún cómo muchas vidas están siendo compradas por personas, desviándose del verdadero evangelio, apartándose de verdaderamente el propósito de Dios, porque hay una conveniencia personal. Padre, yo te ruego, Señor, que cada día, Señor, lleves a estas vidas, Señor, a que de una manera consciente, Señor, se puedan determinar, Señor, en la obra de Cristo. No en las obras, Señor, de los hombres. Porque los hombres, si querrán practicar herejías, practican herejías, vendiendo sus principios para beneficiarse a sí mismos aún del mismo pueblo de Dios.
Padre, guarda, Señor, tales corazones, Señor. Y no permita, Señor, que nadie se desvíe, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que cada día, Señor, quieran cumplir con tu palabra. Bendíceles, Señor, y ayúdales, Señor, en todo tipo de asuntos, Señor, para que siempre sus miradas estén puestas allí, en ti, mi amado Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre amado. Te alabamos, precioso Rey, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amada iglesia, nos estamos preparando precisamente para abrir la congregación. Ya estamos a un mes larguito. En enero arrancamos con toda. Vamos a prepararnos precisamente porque viene algo nuevo. Viene un vino nuevo. Yo recuerdo que cuando abrimos la iglesia de Renacer, yo quise distanciarme de todo el mundo por un día. Me fui a un lugar X a escuchar una palabra y en aquel lugar escuchaba eso. Simplemente con el título ya me era suficiente, porque quizás no soy de esa línea de cómo se predica, pero solamente con esa palabra, vino nuevo, sé que el Señor va a hacer algo diferente. Y no es que vendrán cosas nuevas y lo alcanzarás todo y prosperar. No estamos en los últimos tiempos y vamos a tener que seguir enfrentando situaciones. Mira, no solamente tenemos el virus. Miremos y oremos quizás por San Andrés. Oremos por Venezuela. Miremos las inundaciones, miremos los maremotos y todas estas cosas que están sucediendo hoy en día, que están afectando aún hasta el clima. Miremos los fenómenos que todo esto está provocando. Hay que orar, estamos en tiempos difíciles. ¿Qué es lo nuevo que vendrá? Y tenemos que aprovechar antes de que venga el Señor por ser verdaderamente una iglesia. Y eso lo vamos a aprender cuando, bueno, lo hemos venido aprendiendo, pero vamos a basarnos quizás al libro de los Hechos cuando lleguemos allí a la congregación. Vamos a hacer un estudio bastante hermoso respecto a lo que es ser verdaderamente iglesia. Amén. Les invito a que de lunes a viernes, a través de estos tiempos devocionales, ustedes puedan seguir allí conectaditos. Damos gracias a Dios por sus vidas, les bendecimos a todos los que nos están saludando. De verdad que les amamos con todo nuestro corazón. Gracias por permanecer, gracias por estar allí, gracias por no dejarse confundir. Tenga mucho cuidado porque como no hemos abierto la iglesia, entonces están llamando a muchos para llevárselos a otros lugares. No pueden predicarles a los inconversos, tienen que predicarles a los conversos para que se vayan para allí. Tengan mucho cuidado con esto. Si usted ha hecho parte de este propósito, yo sé y estoy seguro que allí, como lo hablábamos en este día, progresará. Yo sé que progresará, pero manténgase firme, mi amada iglesia. ¿Qué más le digo? De lunes a viernes, entonces a las 6 de la mañana, el día domingo a las 9 de la mañana, nuestra reunión familiar, hablando el tema del Sermón del Monte y vamos en el tema de las bienaventuranzas. Ha sido algo hermoso, a mí me ha edificado bastante, así que yo quiero ser bienaventurado de esta forma, no bienaventurado porque me digan que mañana voy a ser próspero. Si soy próspero, gloria a Dios, pero seré más bienaventurado por cómo está mi corazón delante de Él. Amén. Los amamos, mis amados. No olvide compartir este mensaje. No deje de estar allí conectadito y nos vemos mañana una vez más a las 6 de la mañana. ¿Ok? Dios les bendiga grandemente. Les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos para una próxima. Chao, chao.